Y eso es un mensaje porque había una línea y se nos dijo desde el Comité Nacional del PRI, a ver, tenemos que apoyarlo, vamos a favor. Yo les dije, yo no voy a ir a favor. El Esquirol vendría siendo, yo creo que el PRI y el PAN, y así lo han demostrado aquí en Colimenses. La cuestión es que la gobernadora del estado minimiza al Poder Legislativo. Y lo minimiza porque lo controla con una mayoría. Pero ellos siguen demostrando la incapacidad que tienen como bancada y que siguen demostrando que reciben órdenes de la gobernadora. Entonces me salí por Alito Moreno, que evidentemente creo que es la persona que más daño le ha hecho a ese partido y que además las dirigencias estatales en las entidades lo siguen avalando. Entonces, o era parte de eso, o yo decidía tomar mi camino y mi destino por otro rumbo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos a través de Edición Limitada. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio de entrevista. Hoy vamos a platicar con una persona que lo hemos conocido mucho en redes sociales, por su trabajo también en el Poder Legislativo, un diputado que ha sido combativo y que ha estado ahí en el ajo de la política haciendo señalamientos. El diputado Jesús Dueñas, a quien saludo con mucho gusto. Diputado. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Qué bueno, me da gusto. Diputado, pues como lo acabo de comentar, ha sido un diputado combativo, sí, de los señalamientos, de la crítica hacia la administración estatal, hacia el gobierno federal, hacia toda esta parte que se ha vivido últimamente en materia de gobierno. Ha sido crítico y de ahí, además del trabajo legislativo que vienes haciendo en el Congreso del Estado, sí, pues ha sido como un estandarte, como una, digamos, como una bandera política el poder estar trabajando con estos temas desde tu postura. Hace un año dejaste las filas del PRI, sí, y te incorporas a Movimiento Ciudadano, una etapa nueva en tu carrera política. ¿Cómo lo sientes? ¿Te parece en algo el PRI y Movimiento Ciudadano? ¿Has logrado adaptarte o fue complicada la situación? Cuéntame. Bueno, mira, me siento muy bien. Lo primero que te diría es eso. Me siento en el lugar que creo es donde debo estar. No por demeritar un partido en el que estuve, yo creo que mi salida del PRI fue una salida por la puerta de enfrente. Nunca generé conflicto, nunca fui una persona, un militante que generara eso. Siempre alcé la voz, eso sí, nunca pertenecía a un grupo político dentro del partido. Y eso de cierta manera me daba a mí la posibilidad y la libertad de poder tomar decisiones y de poder también hacer algunas afirmaciones dentro del PRI. Y evidentemente hubo ocasiones que eso no gustaba. ¿Por qué? Porque pues, eran afirmaciones que pues, a lo mejor golpeaban a un grupo político, alguna situación que en ese momento no era factible que alguien del PRI lo señalara. Y bueno, pues eso de repente también limitaba mucho la participación dentro del partido. Lamentablemente eso es algo que sigue pasando. Y la realidad es de que cuando yo llego a Movimiento Ciudadano, lo que sí te podría decir es que no son nada parecidos. No hay nada parecido con Movimiento Ciudadano, porque la realidad es que a un año de estar acá me he sentido con mucha libertad de hacer un trabajo político, de realmente poner sobre la mesa las causas que yo creo a la gente le interesan en el Poder Legislativo. Jamás se me ha dado línea de absolutamente nada en ninguna votación. El típico mensaje o llamada para decir, oye, tenemos que apoyar este tema porque por esto, jamás ha sucedido acá en un año, y han venido votaciones interesantes en las que yo he tomado la decisión pensando siempre en el colectivo, pensando siempre en la gente que uno representa. Que de repente eso no se entiende mucho, Miguel, en el Poder Legislativo. Los diputados no votamos en razón de lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo quiero. Votamos en razón de lo que es de beneficio para el colectivo. Entonces el voto no es de Chuy Dueñas. El voto es de toda una población, de un distrito que nos dio la confianza para que los representáramos en el Poder Legislativo. Entonces de repente muchos de los legisladores cometen el error de dar un voto a favor o en contra pensando en lo que ellos están creyendo, de acuerdo a su formación, a su ideología. Y la realidad es que debes de pensar totalmente siempre en el beneficio de la población. Por eso es que cuando te marcan una línea, pues tú puedes estar en contra
y saber que la gente está en contra, pero la línea que te marca un partido te dice, pues es que tienes que ir a favor o tienes que ir en contra. Y eso, sinceramente, limita mucho el crecimiento político de alguien, limita mucho la profesionalización del poder legislativo, porque tendrías un poder legislativo como el que tenemos hoy, que solamente recibe órdenes de la gobernadora, o que las otras fracciones reciben órdenes de grupos políticos, y eso limita mucho que exista un debate dentro de la Cámara y que realmente pensemos en darle un beneficio a la población. Por eso yo te diría, no son nada iguales, me siento muy contento, me siento cómodo y sobre todo me siento libre para hacer política. Y llegas a un partido como Movimiento Ciudadano, un partido relativamente nuevo, con gente nueva, que sobre todo en la última parte del año pasado tuve un auge con esta candidatura de Samuel García a la presidencia de la República, o precandidatura, que tuvo un auge con esta dupla también con su esposa, Sí. esta imagen que fue muy fuerte pues en redes sociales, pero que al cambio también, o sea, cuando cae o baja de la candidatura Samuel García y entra Jorge Álvarez, se nota, desde acá alcanzamos a notar un bajón, un descenso en esta parte. No sé si lo veas así, que sería la pregunta. ¿No crees que hay un tropiezo de Movimiento Ciudadano al cambio de la candidatura? ¿No crees que bajaron pues el impulso que traía y el impacto hacia la sociedad? ¿Cómo lo ves? No, a ver, evidentemente son dos perfiles totalmente diferentes. Jorge Álvarez Maínez es un perfil de Movimiento Ciudadano que tiene bastantes años ya, que es de los iniciadores, podría decirlo yo, de Movimiento Ciudadano. Es un joven de 38 años que la verdad es que está muy preparado. Ha sido muy combativo en los puestos que ha tenido como legislador, de sexenios pasados, del actual. Es muy preparado, tiene muchísima capacidad, tiene una agilidad mental impresionante, pero además tiene un enfoque bastante interesante de la percepción que tenemos todos en el país. Y yo creo que esa habilidad de Jorge Maínez le permite, evidentemente, hoy tener las condiciones para ser pues, nuestro candidato a la presidencia de la República. Y por el otro lado tienes a Samuel, que también es joven, incluso creo que más joven que Maínez, pero que ha sido muy disruptivo también. Y a veces ser disruptivo en la política pues genera eso, ¿no? Puede generar comentarios entre cierto segmento de la población o en los opinólogos o en los políticos que están acostumbrados a hacer una política tradicional, podría decirlo así, a que acciones que son disruptivas las veas como algo negativo y que no les veas a lo mejor que son acciones con mucha seriedad, cuando la realidad es que tenemos un país joven y que eso es a lo que le apostaba Samuel García y que le apuesta Movimiento Ciudadano. Hoy por hoy tenemos un electorado que no se le está hablando y que lo único que lo está haciendo es Movimiento Ciudadano. Un electorado de casi 10 millones de jóvenes que van a votar por primera vez, que no se sentían representados en ninguna de las fuerzas políticas y con ninguna de las candidatas o candidatos, o con ningún político, mejor dicho. Entonces, eso evidentemente nos generaba una preocupación, y yo creo que a todas las fuerzas políticas debía generarles una preocupación. ¿Cómo le hablamos a ese sector de la población que es importante y que va a representar el futuro del país? Al final de cuentas son los nuevos votantes, son quienes van a estar en un futuro en el país tomando decisiones, quienes van a estar atendiendo a la población como maestros, como médicos, como ingenieros, como abogados. Es una formación en la que están precisamente ellos, pero también es una generación a la que le tenemos que saber llegar. Y de una forma disruptiva, de una forma en la que pues no parezca que sigue siendo más de lo mismo, ¿no? Por eso creo que el perfil de Samuel fue muy interesante, fue un fenómeno muy interesante. Lo tuvimos aquí en Colima, fue uno de los estados que visitó en esos días que hizo precampaña. Eso nos quiere decir dos cosas. Primero, que Colima es importante para Movimiento Ciudadano. No porque los demás estados no lo sean, pero Colima representa una gran oportunidad a nivel nacional y Samuel lo entendió por dos razones: por el puerto, lo que representa el puerto, lo que le genera de recursos a la federación, y también porque es un estado que evidentemente, al ser tan pequeño, incluso ya tuvimos un presidente de la República. Entonces, es un estado pequeño pero muy político, y que si tú lo consideras de esa manera y lo regionalizas con Jalisco, con Nayarit, con Michoacán, con Guerrero incluso,
pues la verdad es que toma una posición muy importante Colima. Por eso es que Samuel viene a Colima, decide ir al puerto, pero también decide visitar Colima porque la marca en Colima, hablando de la marca, me refiero a Movimiento Ciudadano, es una marca que está muy bien posicionada, que la gente la ve muy bien, la gente la ve fresca, la ve joven, a pesar de la salida del 8. Que eso, de cierta manera, el día que el 8 salió de Movimiento Ciudadano, pues hubo muchos comentarios y decían, no, pues es que ya se acabó Movimiento Ciudadano, ¿no? El 8 era MC y ya se acabó todo. Y la verdad es que no ha sido así, porque hemos venido construyendo en un equipo. Tenemos un delegado que es joven, que ha hecho un trabajo muy interesante en Colima. Cada vez son más los perfiles que se suman a Movimiento Ciudadano. Acabamos de hacer sumas interesantes, la presidenta municipal de Colima, el regidor Checo Rodríguez de Villa de Álvarez, en Manzanillo, con perfiles ciudadanos como Eli Cepeda, Eli Estrada, perdón. Y bueno, la realidad es que Movimiento Ciudadano yo creo que está en un mejor momento, está mejor que nunca, podría decirlo así. Se respira un ambiente totalmente fresco, natural, sin hipocresía dentro del partido, que eso es algo muy importante, porque luego llegas a partidos políticos y de repente los grupos se sienten tensión, se sienten cosas negativas, o ya se hacen grupitos acá, o ya se hacen grupitos allá, y acá todos jalamos para el mismo lado. Todos estamos como en la misma disposición de hacer algo positivo. Por eso creo que no afecta en absolutamente nada, al contrario, Samuel va a seguir vigente, Samuel va a seguir apoyando lo que se haga desde Movimiento Ciudadano, y por supuesto que Maynes va a ser un gran referente. Yo lo único que te diría es, esperemos a los debates, que eso va a ser lo interesante. Cómo defienden las causas, cómo las argumentan y con qué estilo. Y yo creo que ahí Jorge Maynes les lleva muchísima ventaja a Xóchitl y a Claudia. Me acabas de comentar algo de hacia dónde va, qué es lo que te voy a preguntar, hacia dónde va Movimiento Ciudadano, si es una opción real, es decir, cuál es el rumbo que lleva, qué es Movimiento Ciudadano, con esto que me acabas de comentar, pero te preguntaría cómo romper con esta idea que se ha sembrado o que ha empezado a permear de que la elección es entre dos y que es entre dos mujeres, es decir, y que el caso de Movimiento Ciudadano lo han llamado Esquirol y que va a ser también como quien divida el voto a favor de Morena, lo ven cerca del presidente de la República. Entonces la pregunta sería, ¿en realidad dicen hay solamente dos sopas o hay un tercer platillo que sí puede figurar en el menú de este proceso? Por supuesto que lo hay, es la tercera vía que nosotros estamos construyendo y mostrándole a la población. Yo lo que te diría es eso, precisamente, han construido una narrativa desde el PRI y el PAN, y específicamente Alito, Moreno y Marco, en donde quieren hacer ver a Movimiento Ciudadano como un esquirol de Morena. Digo, yo te pondría de ejemplo lo que yo he hecho aquí en Colima. O sea, he sido el único combativo contra la gobernadora del estado, que es de Morena. He sido el único que incluso ha denunciado a la gobernadora, a sus funcionarios, por no garantizar el derecho a la salud. He estado haciéndole frente. Yo no entiendo cómo podrían decir entonces que Movimiento Ciudadano es un esquirol. Yo tendría que estar haciendo entonces la chamba que está haciendo incluso el PRI aquí en Colima, que no señala absolutamente nada del mal gobierno que tenemos, que no salen a declarar absolutamente nada ni la dirigencia del PAN ni la dirigencia del PRI, que en el sentido de las votaciones en el Congreso del Estado lo hemos visto, quienes están apoyando en los últimos meses, en los últimos momentos y en los más importantes, quienes están apoyando iniciativas que son dañinas para la población colimense. Ya ha sido el PRI, ya ha sido el PAN. Esa fue una de las razones por las que yo salí del PRI. Yo te diría, cuando se vino la minuta de la militarización del país en el Congreso del Estado, de los 6 diputados que estábamos del PRI, yo fui el único que la votó en contra. Y eso es un mensaje porque había una línea y se nos dijo desde el Comité Nacional del PRI, a ver, tenemos que apoyarlo, vamos a favor. Yo les dije, yo no voy a ir a favor. Yo no estoy de acuerdo en esa votación porque no es porque Chuy Dueñas esté en desacuerdo con algo, es porque incluso hubo personas retiradas, militares, que me decían, es que eso es un error lo que están haciendo, no lo pueden aprobar. Nos están dando en la torre al ejército, a las Fuerzas Armadas nos están dando en la torre. Entonces, si los que saben, si son los que están ahí, te están diciendo, oye, eso no es bueno, y vas y lo apruebas, pues entonces yo creo que no estamos escuchando realmente a los sectores que son los involucrados y los importantes. Entonces, realmente,
puntualmente yo te diría, Movimiento Ciudadano no es un esquirol de Morena. Aquí está totalmente comprobado, yo lo he hecho, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso lo hemos hecho. Hemos sido los únicos que hemos levantado la voz ante las crisis que tenemos en el estado de inseguridad, de salud, de todo el mal gobierno que tenemos con Indira Vizcaíno y con sus funcionarios, de todo lo que pasa en el Poder Legislativo, que también es un Congreso a modo, una mayoría a modo, donde todo lo que realmente es positivo no pasa, simplemente las ocurrencias que tienen en el Congreso del Estado o lo que le beneficia a la gobernadora del Estado. Y con esto que te estoy diciendo, con esta actitud, yo creo que queda más claro que no es un esquirol Movimiento Ciudadano. El esquirol vendría siendo, yo creo que el PRI y el PAN, y así lo han demostrado aquí en Colima. Debes tener claro, tú más que nadie, que haber pertenecido al PRI no es cualquier cosa. No es cosa sencilla, es un pasado al que nadie quiere regresar, la expresión popular así es. Un partido que tú lo decías, un partido de línea, un partido que encontraba los métodos cualquiera que esté fuera para doblegar, para alinear, para acomodarte, y eso se autodenominan disciplinado. Bueno, a estas alturas quién sabe, ya no se sabe, pero se autodenominaban disciplinados por esta razón, ¿no? Institucionales. Sí, exactamente, la parte institucional que te escuchaba más bonito, sí, y hasta la presumía, ¿no? Sí, sí. Y entonces se da ahora, ya no hay esta disciplina, ningún partido de hecho, y hay un cambiadero de gente de un lado para otro. Muchos de estas personas que ya no cupieron en otros partidos vienen a Movimiento Ciudadano, insisto, como una organización relativamente nueva. Y aquí como que pasa un proceso de purificación y traen ahora la carta de los nuevos, ¿no? O sea, ¿qué tan válido es esto? ¿Qué piensas de esto? ¿En realidad hay algo nuevo? Y de lo nuevo se ha hablado desde la política de hace años. Me acuerdo de Fernando Moreno y el Nuevo Colima. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿En realidad hay algo o hay que sentar los pies sobre la tierra? No, mira, a ver, yo lo que sí te diría es, evidentemente, lo que dices es cierto, yo creo que me siento muy orgulloso de haber pertenecido en la época que estuve en el PRI. Yo siempre fui un priista que trató de hacer la parte que me correspondía. Cuando tenía que levantar la voz, la levantaba. Cuando tenía que hacer mi trabajo, lo hacía. Si me decían, te toca hacer esto, lo hacía y no había mayor problema. Pero también ante las injusticias que yo veía, también alzaba la voz. Y repito, eso no gustaba. Sinceramente, lo que yo te podría decir es que evidentemente sí, la política ha cambiado, va cambiando y así debe de ser. La política es cambiante y la política va siendo. Yo creo que ese sería el término correcto. La política no es, va siendo conforme las circunstancias. Sin embargo, lo que sí te podría decir es que el proceso de purificación se da en Morena, no en Movimiento Ciudadano. La realidad es que Movimiento Ciudadano, lo que yo he percibido, y me asumo como un expriista, que nunca lo he negado, porque además haría mal hacerlo, a mí no me tuvieron que purificar. Yo he mantenido la congruencia que tuve en el PRI y la mantengo hoy. O sea, yo venía haciendo frente a las cosas negativas de la administración actual, de los gobiernos, del gobierno actual, mejor dicho, y lo sigo haciendo ahora. Si yo hubiera cambiado esa narrativa, si hubiera cambiado mi forma de hacer trabajo legislativo y ahora estuviera diciendo otra cosa del gobierno, pues entonces sí sería incongruente y además pues no representaría algo de lo que Movimiento Ciudadano está promoviendo para la población, que es lo nuevo. Sí te diría, también hay derecho de admisión, ¿eh? Sí se reservan el derecho de admisión. Okay. O sea, la realidad es de que no es que... ¿Han llegado impresentables a los que les han dicho que no? Claro, por supuesto, por supuesto. Y en otros lugares, pues, sí los han aceptado. Entonces, digo... Yo creo que la política tiene que ver más... Sí hay casos de que vienen aquí, ¿no? Y resulta que... Sí, claro. ¿En otro lado? Claro, digo, al final también el político pues busca un espacio donde participar, ¿no? Es decisión de quienes toman las decisiones dentro de los partidos, pues poner en la balanza qué tan positivo es tener un perfil así o no. Movimiento Ciudadano lo que yo creo que es que ha puesto sobre la balanza siempre las causas de los perfiles que llegan. En este caso, y hablo de mí, no podré hablar de otros perfiles, pero hablo de mi llegada a Movimiento Ciudadano, pues evidentemente siempre fueron muy claros y fueron las causas. Y lo primero que yo les pregunté cuando llegué a Movimiento Ciudadano es, a ver, se dice esto del partido, se dice esto de Movimiento Ciudadano, que son esquiroles, que esto y que esto. Yo quiero saber, ¿existe algún acuerdo con Morena? Ningún acuerdo.
hay la libertad para que yo pueda construir ese camino político de oposición que realmente necesita el Estado, adelante. Y lo hemos demostrado. O sea, en los hechos está. Cada sesión en el Congreso del Estado, soy de los primeros o de los únicos que se enfrenta a la gobernadora del Estado, que se enfrenta a sus funcionarios. He denunciado a la Contralora General. O sea, le he exigido al fiscal general del Estado la incompetencia que tienen con los temas importantes en inseguridad, en garantizar el derecho a la salud. Les vale. Eso sí, alguien me dice, bueno, pero no va a pasar nada. Pues a lo mejor no pasa nada en lo jurídico, en lo legal, que no tendría que ser así. Yo esperaría que sí pase. Pero claro que va a pasar con la población, porque lo está viendo, lo está percibiendo. Y sabe perfectamente quiénes son los que estamos levantando la voz, quiénes son los que estamos, además de levantar la voz, proponiendo, porque he propuesto muchísimas iniciativas en el Congreso del Estado. ¿Y sabes cuántas han pasado? Casi ninguna. Para mejorar las condiciones de los servicios de salud, para mejorar las condiciones de los policías en el Estado. Ahí están en la congeladora las iniciativas. Esa mafia es la que no aguanta la población. Entonces la gente, por supuesto que evalúa, por supuesto que sabe perfectamente cuál es el trabajo que está realizando cada quien. Y yo lo que te diría es precisamente eso. Claro que representa lo nuevo, por lo menos en Colima estamos construyendo eso. Y no significa que porque llegue un expriista, llegue un expanista, llegue un exmorenista, no significa que ya no representa lo nuevo. Estamos hablando de una nueva forma de hacer política. Eso representa lo nuevo para MC. La nueva forma de hacer política, entendiendo que las causas siempre son al centro y las personas al frente. Esa es la ideología y la mística de Movimiento Ciudadano que a mí me encantó y que la estamos haciendo y que por eso, y lo digo, por eso se han venido y han llegado y han tocado la puerta perfiles interesantes en el Estado. Jóvenes, personas adultas, de diversas comunidades, incluso exmorenistas también han llegado, porque están molestísimos con lo que está pasando en el Estado. Ahí está Osvaldo Mendoza, un escritor que ha tenido mucho auge últimamente en redes sociales y que la gente lo aprecia y que sus relatos son muy interesantes y que además habla con la verdad. Hoy está en Movimiento Ciudadano y él fue de los iniciadores de Morena. Esa es la nueva política y eso es lo nuevo que representa MC. Y en esta, iniciaba yo comentando de tu postura combativa y de esta crítica, de estos señalamientos que has hecho, que los haces al gobierno federal, al gobierno del estado. El gobierno federal ya a punto de terminar ya el periodo, ¿no? La administración de Manuel López Obrador. Gracias a Dios. En el caso de la gobernadora, va por la mitad del periodo. Y te preguntaría en un balance, ¿hay manera de enderezar el barco en Colima? ¿Ves tú? Digo, has hecho críticas. ¿Hay algo salvable? ¿Ha hecho algo bien la gobernadora? Mira, yo soy muy objetivo. Yo he intentado tener una comunicación con la gobernadora. Incluso públicamente lo he dicho y hace 2 sesiones, si mal no recuerdo, le decía yo en uno de mis posicionamientos que si estaba dispuesta a que dejáramos de lado los temas partidos y que nos pusiéramos a trabajar por garantizar el derecho a la salud, que es una de las causas que yo he trabajado en el Congreso del Estado porque soy integrante de la Comisión de Salud y porque además siempre lo he dicho, creo que es el servicio público más importante de cualquier gobierno, garantizar la salud. Sin embargo, yo lo que percibo de esta administración, lo que percibo lamentablemente de la gobernadora y de sus funcionarios más cercanos, pues es que no les interesa, que no hay voluntad para hacer algo positivo. Evidentemente ellos consideran logros dentro de la administración, logros que para ellos a lo mejor significan algo muy importante y desde la óptica o el punto de vista de alguien más pudieran no ser tan importantes o tan prioritarios como lo es la salud. Te hablo del famoso programa que es lo único que han vendido en 2 años, el famoso programa de colibecas. Esa es toda la acción más importante del gobierno en 2 años, las colibecas. Y se veía que ni figuraban en el plan. Estarle dando una lana a las personas que si bien es cierto, claro que por supuesto que la van a recibir, les va a ayudar seguramente, y está padre, pero pues esa lana a lo mejor se la van a tener que gastar en la atención de salud, porque pues vas al centro de salud, vas al hospital y pues resulta que no hay atención, que no hay medicamentos. Entonces te vas a tener que ir a otro hospital o te vas a la CIMI o te vas a cualquier otro lado y te vas a desembolsar esa lana que te dio el gobierno. Pero el gobierno te dice, pues es que yo ya cumplí porque yo ya te di una beca. O sea, yo ya te estoy ayudando, ya lo demás es tu bronca. A ver, yo ya te di una computadora, la pinche escuela se está cayendo,
El salón está fregadísimo, pero ya te di una computadora. Es más, no tienen internet la escuela. Pero ahí está la computadora. Yo ya cumplí. Esos son el tipo de políticas públicas que de repente son más electorales o que son más populistas, que realmente vayan a atender una problemática de fondo. Hace poco tuvimos el tema en el Congreso del Estado, con esta famosa beca a los niños y niñas de preescolar. 400 pesos, me parece que son bimestrales. 400 pesos bimestrales. Y yo tenía un oficio que me llegó de un preescolar donde me decía que les apoyara con un tinaco porque no tenían un tinaco. Que no terminaron de poner las ventanas y unas puertas en el preescolar. O sea, se los expuso en el Congreso. O sea, está padre que les den un apoyo. No estamos en contra de eso. Pero ¿por qué no atender de fondo las causas que son importantes para garantizar el derecho a la educación de las niñas y de los niños? Que tengan una escuela digna. Así lo marca la Constitución, así lo marca la Ley de Educación. Vámosle dando primero un lugar digno para que estudien, para que aprendan. Y después, bueno, dales el apoyo, perfecto, es bueno. Pero que lleguen a la escuela y primero que el baño tenga agua, que tengan sus ventanas, que tengan sus puertas, que tengan las condiciones para que las niñas y los niños puedan estudiar y aprender dignamente. Porque si no, volvemos a lo mismo. Ese dinerito seguramente se va a tener que ir a la famosa organización de padres de familia que luego hay en las escuelas y que le van a tener que meter para comprar el tinaco a ellos. Ese es el tema de fondo. La realidad es que yo creo que tampoco decir que todo ha sido malo sería positivo también. Yo creo que ha habido cosas o que los esfuerzos se pueden agradecer, mejor dicho, pero creo que en las cosas más importantes, en las crisis que más nos están pegando en el Estado, que es no garantizar el derecho a la salud y la inseguridad, yo creo que ha faltado más que voluntad, ha faltado determinación para hacer las cosas. Y eso es un tema que no lo vemos y que tristemente a la mitad, casi a la mitad de la administración, parece ser que no se quiere recomponer el camino porque no hay voluntad tampoco de hacerlo. O sea, son más los contras que los pro. Desde mi percepción, por lo que hemos trabajado, yo creo que sí. Habrá quienes digan a lo mejor que todo ha sido bien. Evidentemente esos son los diputados de Morena. Y en esa postura crítica que has tenido hacia la administración, ¿no sientes que llegan a ser? O sea, no llegas a decir, no, pues es que las críticas quedan ahí, o no son gritos en el desierto, no son llamadas a misa que nadie atiende, porque hace falta que se solidarice el resto de la oposición, de que haga eco de ellas también, que también alce la voz. ¿Cómo ves a la oposición en Colima? En el Congreso le hemos dicho a la gobernadora qué necesita para que le ayudemos desde el Poder Legislativo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que no existe una división de poderes. Y lo digo de manera muy concreta. Si el Poder Legislativo realmente tuviera el peso que le corresponde dentro del Estado como un poder, yo creo que las cosas serían diferentes. La cuestión es que la gobernadora del Estado minimiza al Poder Legislativo. Y lo minimiza porque lo controla con una mayoría. De sus diputados, pero también de los diputados aliados. Entonces, cuando tú no percibes que un poder está para poder ayudarte, está para generar condiciones importantes y que tengamos un desarrollo importante en el Estado, cuando simplemente lo utilizas al poder en lugar de respetarlo, pues la realidad es que no podemos avanzar. De recién que inició la legislatura, Miguel, yo me acuerdo que tuvimos una reunión con la gobernadora. Fue un tema que me imagino ella lo hizo con todas las bancadas. Nos invitó a tener una plática, un diálogo importante. Íbamos a iniciar la legislatura, ella iba a iniciar su administración. Algo que nos parecía pues positivo. O sea, vamos viendo cómo nos vamos a ayudar, cómo le vamos a ayudar al Estado. Nosotros somos diputados, usted es gobernadora. Y en esa reunión yo solamente le pedí una cosa a la gobernadora. Y si no, ella puede salir a desmentirme si no es cierto lo que estoy diciendo. Porque incluso ya hasta se atrevió a decirme que yo soy un mitómano, que me gusta mentir y todo esto, cuando la realidad es otra, ¿no? Yo en ese momento, en esa mesa, le dije, gobernadora, yo no le pido absolutamente nada, simplemente que respete la división de poderes. Que usted como gobernadora va a tener todo mi respeto, como la titular del Poder Ejecutivo, pero también lo mismo pido, que usted como titular del Poder Ejecutivo respete mi figura
del legislador y respeta el poder legislativo. Ok, que lo iba a hacer, que porque ella estaba a favor de la división de poderes, y lo que hemos visto es otra cosa. Entonces así es difícil que avancemos, Miguel, porque pues no existen contrapesos. Y el trabajo que hace PAN, que hace PRI como oposición, sí está, digo, ¿se suman a tus críticas? ¿Han hecho equipo para hacer esto? Sí. Sí, en los temas que coincidimos, obviamente, pues le entramos. Incluso también nosotros como bancada le hemos entrado a temas que de repente la fracción del PAN o la fracción del PRI puntualiza en el Congreso del Estado, incluso con temas de Morena. O sea, la civilidad política del lado de la oposición sí existe. La civilidad política del lado de la bancada oficialista y sus aliados no existe, porque para ellos el mundo legislativo en el que están ahí es otro totalmente al que debería de ser. Ellos simplemente reciben órdenes, no tienen una concepción personal de lo que sucede dentro del Congreso. Y se los acabo de decir ayer en la sesión. A ver, niegan y niegan lo que tenemos en los servicios de salud, el desastre que hay en salud en el Estado. Se han parado ya ciudadanos. Ayer fue un ciudadano. Se paró ahí, interrumpió la sesión, gritó que no se le estaba dando la atención a su esposa. Y ellos todavía vuelven a subir después de eso a decir que todo está bien. Cuando ya son los ciudadanos los que te están reclamando. Yo puedo decir, bueno, el diputado Chuy Dueñas lo está utilizando políticamente, todo lo que han dicho, ¿no? Es una grilla política, es una situación que él está utilizando para beneficio personal, cosa que es totalmente mentira, porque se los he demostrado con hechos y con argumentos, con denuncias, con datos, con pruebas, pero ellos siguen demostrando la incapacidad que tienen como bancada y que siguen demostrando que reciben órdenes de la gobernadora. Entonces es todo el tiempo subir a decir que la gobernadora es la mejor de todos los estados y por eso yo creo que está en el penúltimo lugar, si es la mejor, como dicen ellos. Y además de eso, sin un dato, sin una prueba contundente para revertir lo que yo estoy diciendo. Y no solamente yo, acabamos de tener el informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Expedientes en mano, les dijo, lamentablemente fallecieron porque no se les garantizó el derecho a la salud. No hubo una atención. O sea, y todavía tienen el descaro, Miguel, de subir con esa hipocresía a decir que es una mentira. Esa es la realidad y por eso creo que es difícil que el camino se recomponga, porque aunque hagamos esfuerzos, la bancada del PAN, del PRI, nosotros como Movimiento Ciudadano, y que nos hemos puesto de acuerdo en el Congreso del Estado, dejando de lado el tema político y la campaña electoral, que si ellos están con Xóchitl, que si nosotros estamos con Maínez, en el Congreso del Estado nos organizamos y vemos por el beneficio colectivo. Y así lo hemos hecho y así hemos tratado de hacerlo siempre. Entonces, pues es difícil, porque además somos una oposición pues, que no nos alcanza para tomar decisiones importantes en el Congreso. Las decisiones las toma la bancada de Morena con sus aliados, que son la diputada del PT, la diputada de Nueva Alianza, y ya, porque las otras estaban en otros partidos, pero ya se sumaron a la bancada de Morena. Entonces es PT, Morena y Nueva Alianza. Diputado, ¿quieres ser senador de la República según lo que has comentado y se ha dicho? Una posición en la que mucha gente ha desfilado por ahí y que en realidad en muchos casos pasaron sin pena ni gloria. ¿Por qué la gente tendría que darle la confianza a Chuy Dueñas para que ocupara un cargo de esa naturaleza? ¿Por qué quieres ser senador? Mira, más que quisiera ser senador, yo creo que Colima nunca ha estado en la conversación de México. Y es algo que yo lo he venido señalando puntualmente. Y digo que nunca ha estado en la conversación de México porque incluso en el ambiente más político del Estado, siempre se maneja que Colima no representa gran importancia para la federación. A pesar de todo lo que recauda para la federación con el puerto que tenemos. Colima nunca ha estado en la conversación de México. Hemos tenido, o bueno, por lo menos voy a hablar de los últimos que están actualmente en el cargo en el Senado, 3 senadores, pues que han brillado por su ausencia. Yo no sé si la gente los conozca, pero que además quieren ser otra vez. Entonces, yo nunca he visto que pongan a Colima en el centro de la conversación en el Senado de la República.
Yo nunca he visto a los senadores actuales y senadoras, nunca los he visto levantando la voz en el Senado de la República para disminuir los índices de violencia que tenemos en el Estado, para pedirle más recursos si se necesita al presidente de la República. Yo no los he visto, yo no los he escuchado. Y a lo mejor alguien puede decirme, no, es que sí lo han hecho. Bueno, que nos lo demuestren al pueblo de Colima, porque hasta ahorita no los hemos escuchado y no los hemos visto. Entonces la realidad es de que más que quisiera ser senador, sí quisiera poder darle esa voz que le hace falta a Colima en la conversación de México y que Colima se vuelva importante para México. Colima debe ser importante para México, es algo que yo he venido diciendo. Y que realmente exista la posibilidad de que Colima también reciba lo que es justo y lo que merece, por todo lo que le da a la federación. Entonces yo creo que llegado el momento, pues me tocará hacer la labor de convencimiento. Llegado el momento, tendré que hacer lo propio para tratar de que vean en lo que hemos hecho una gran oportunidad para que Colima esté presente en esa conversación del país y que realmente podamos empezar a generar condiciones de desarrollo para el Estado. ¿Te quedas en Movimiento Ciudadano? Digo, en un dado momento y comienzas a ser un referente de Movimiento Ciudadano en local y en la parte nacional también. Pero ha habido otros referentes, digo, Leoncio Morán, y terminó yéndose con Morena, que es lo que se sabe públicamente hasta ahora. Si en alguna parte no se da que puedan darte la candidatura, ¿harías un berrinche de esta naturaleza y te irías de Movimiento Ciudadano o llegaste para quedarte? No. A ver, yo llegué para quedarme y te diría que cuando me salí yo del PRI no fue... o sea, no fue por un tema de tampoco, y quiero como aclarar esta parte, no fue como un tema de berrinche, no fue un berrinche tampoco, ni tampoco fue porque me hayan dicho que no me iban a dar una candidatura. O sea, estamos hablando de que hace un año era imposible definir todavía candidaturas, hace más de un año, en el PRI, como para que yo dijera, bueno, pues es que no me la van a dar, yo por eso me voy, ¿no? No fue un berrinche, no fue una situación que me haya molestado por eso. Yo me salí del PRI precisamente por lo que hoy estoy acá en Movimiento Ciudadano. Me salí por Alito Moreno, que evidentemente creo que es la persona que más daño le ha hecho a ese partido y que además las dirigencias estatales en las entidades lo siguen avalando. Le han faltado el respeto a la militancia de ese partido como no tienes una idea. Siempre, elección tras elección, juegan con ellos, los utilizan. Y cuando llegan a la posición importante de poder, que además llegan gracias al trabajo de la militancia, del seccional, del coordinador de zona, de toda esa gente que se parte la M en las campañas y que al final terminan recibiendo una bofetada, una patada, se sienten utilizados. Y cuando tú levantas la voz por esa militancia y te dicen, cállate, no estás en el lugar correcto y no es la dirigencia correcta. Yo lo que esperaba es que hubiera realmente una reacción importante en Colima para que realmente eso cambiara y que por lo menos Colima destacara a nivel nacional que no estaba de acuerdo con todo lo que está haciendo Alejandro Moreno en el PRI. Pero pues la realidad es que no fue así. Entonces, o era parte de eso, o yo decidía tomar mi camino y mi destino por otro rumbo, que evidentemente no era Morena, porque están llenos de los mismos que estaban también acá, y que evidentemente no era otra fuerza política, porque creo que la fuerza política que realmente representa una integración ciudadana, y que hasta ahora en un año me lo han demostrado, y lo he visto con mis propios ojos, nadie me lo puede contar, y por eso es que cada vez se suma más gente, sin duda alguna es Movimiento Ciudadano. Entonces, yo me quedo en MC, no me iría por un berrinche. Mi principal objetivo es hacer política y la política se puede hacer de diferentes ámbitos, no necesariamente estando en un cargo de elección popular. Diputado, muchas gracias. Al contrario, gracias por esta plática, por compartirnos los puntos de vista que siempre van a ser buenos para la reflexión, para que la población norme criterio y de ahí tomar decisión, que es el fin también de poder platicar con todos ustedes, el poder conocer y decidir es
es el lema de Edición Limitada. Te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti, Miguel. Gracias. Gracias por el espacio. Y gracias a ustedes por acompañarnos y por seguirnos a través de Edición Limitada. Le pido que comparta, que reaccione, que comente. Aquí lo esperamos en la próxima. Muchas gracias.